nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo, y a su bella novela titulada Fábula Salvaje, publicada en 1923. Dicha novela es un arcaísmo utilizado en la tradición española desde la Edad Media. Pero ¿alguna vez han pensado qué motivó a César Vallejo a escribir su obra literaria Fábula Salvaje? Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionan entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo empieza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamanchuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Vallejo se llega a matricular en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. Ya en 1913 decide retomar sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. La ciudad de Trujillo se convierte en una parte muy fundamental e importante de la vida intelectual de Vallejo, ya que se encuentra con varios escritores. En ese mismo año, él entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. Él comenta que años atrás a Vallejo le encantaba que contaran sus historias. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Rubén Darío, a quien siempre admiró, y de Julio Herrera. Esta obra contiene algún augurio de lo que será una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad, acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920. César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, 1922, un poemario vanguardista que se supone la ruptura definitiva con el modernismo. En la novela Fábula Salvaje observamos que César tenía una admiración por el pueblo andino. De ahí fue su inspiración para escribir la novela. No solo escribió una novela de origen andino, tiene otras obras más que fue inspirado en el drama humano y social del poblador andino, como el Tuxteno y Paco Yunque. Pero, ¿qué nos habla Vallejo en Fábula Salvaje? Fábula Salvaje, publicada en 1923, es una novela que nos habla de un hombre andino que perdió la cordura después de que un espejo se rompiera frente a su reflejo, caracterizando las ciertas creencias de pueblos andinos. Vallejo trae consigo el aroma de provincia andina. A principios del siglo XX narra la historia de Balta, un campesino que empieza a enloquecer después de que un espejo se quebró ante su reflejo, pensando que un ser fantasmal era el amante de Adelaida. ¿Qué es lo que en realidad lleva a Balta a ese trágico final? Cuando volvió Balta de su largo y solitario peregrinaje por los páramos, agonizaba la tarde y bajaba una granizada furiosa. Las centellas y los truenos sucediéndose en alternativa desordenada y vertiginosa. ¿Dónde te has ido, por Dios?
exclamó ella, incluyéndole ella como si fuera su hijo, asida a un brazo de él. ¿Has estado en la toma? Balta permanecía mudo, parecía evitar mirarla. Al fin la apartó colérico. «Déjame, mujer», y penetró siniestramente al cuarto. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, insistió y le siguió. «Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?», y añadió en un tierno puchero que sangraba. «¿Qué he hecho yo para que así me trate y me bote?», decía. «Me bota de este modo, tal que se quejan las mujeres de las sierras, cuando se quejan del hombre a quien ama». Como Adelaida no le respondiese y tratase más del bien de ocultarse el rostro entre los pliegues de su traje, Santiago volvió a toser con mayor energía y estuvo limpiándose los pies de barro en la madera de la puerta, tratándose de hacer notar su presencia por Balta. Balta Espinar cree que hay alguien desconocido en su entorno. Se trata de una presencia inquietante, sin identidad, extraña, amenazante, un intruso que genera paranoia, temores, sospechas y celos en Balta. Alterando el equilibrio de su integridad personal, Balta caerá en un abismo, asustado por el roce de una presencia en su espalda, y todo a causa de su paranoia. El mismo día nace su hijo, quien también muere pocas horas después. Curiosamente, tanto lectores críticos como aquellos menos expertos invariablemente construyen una simetría compensatoria al imaginar que el hijo recién nacido equilibra la desaparición del padre. La muerte del recién nacido implica que la cadena vital debe ser un proceso sin rupturas, sin alteraciones catastróficas. Este final es cruel, es trágico, posee además mayor densidad significativa. La madre de Adelaida, doña Antuca, está vinculada a la muerte, como la parca Atropos, encargado de cortar con sus tijeras el hilo de la vida. Disco, la suegra, está media ciega de unas cataratas que cogió hace muchos años, al parecer una medianoche a solas por una calle, en una de las cuyas viviendas se velaba a la sazón un cadáver. El aire la hizo daño. Este final está cargado de alusiones a motivos vinculados con la temática de las parcas. El pabilo o mecha del cirio ante el ara, elementos de índole religiosa, que gira como el uso en el hilado. La mano trémula de la anciana que como una parca se dirige a quitarle la ceniza y acomodarlo sin llegar a cumplir su propósito, pues el hilo orientado hacia la puerta media abierta que conduce al corredor proyecta su luz como extensión de su textura. Triste lumbre religiosa hacia el exterior, llorando al salir, hincándose, es decir, clavándose como una aguja, penosamente en los fríos pañales del poniente, para llegar finalmente hacia lo lejos. Los anexos de doña Antuca con la muerte quedaron señalados cuando el narrador indicó que se le había quedado medio ciega al pasar por donde se le velaba un cadáver. Aquí, fuego que arde dará, pabilo que gira, mano trémula, puerta luz que llora, religiosidad, hincar en los pañales fríos como pañales de cadáver, poniente, lejos, marcan la secuencia de un momento de paso, la muerte del recién nacido, la automatización que genera en el lector la expectativa de la alternancia entre la muerte y la vida se ve frustrada ante la desaparición del hijo. La novela nos habla de la vida, las creencias y las supersticiones, que nos hace reflexionar y pensar que somos personas racionales, que tenemos la capacidad de distinguir entre lo real y lo que es ficción, que se puede ver en la novela, cómo Balta se deja llevar por unas vivencias cotidianas
que le hacen tomar malas decisiones por miedo y duda que al final le cuestan la vida, por lo que debemos saber vivir con optimismo y mantener una actitud positiva de las dificultades, seguir adelante para no estancarnos en la negatividad, porque si es así tendremos una vida miserable, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean y nos aman. La obra Fábula Salvaje es una obra narrativa realizada por César Vallejo. Es considerada una novela que se realizó en el año 1923. Esta novela nos expresa que poco a poco las cosas se pueden salir del lugar, así un individuo no lo quiera. En el caso de la novela, nos presenta la vida de un hombre, el cual con el tiempo pierde la cordura y la razón. Esto nos deja una reflexión que a pesar de todo lo bueno o malo, debemos de tener paciencia y una buena actitud ante las adversidades de la vida. En su obra Fábula Salvaje se puede mostrar la descripción de un mundo rural donde priman las costumbres, los mitos, las leyendas. Por esta razón se cree que los seres mitológicos, demonios y fantasmas propias de lugares de nuestra serranía, que es donde vivía César Vallejo. También en estos lugares se da el maltrato a las mujeres y a la gran cantidad de niños que crecen sin imagen paterna. En el Perú podemos evidenciar que existen diferentes tipos de creencias o supersticiones. Se podría decir que el peruano todos los sucesos o acontecimientos que le suceden lo relaciona con las diferentes creencias que existen que vienen de generación tras generación. Ejemplos de creencias más comunes es que al cruzarse con un gato negro trae mala suerte o si rompen un espejo. Tendrá 7 años de mala suerte, también que si cruza los dedos es para invocar a la buena suerte y para impedir cumplir una promesa, y uno de los más conocidos es que el novio no puede ver a la novia antes de la boda. ¿Qué piensa usted de la superstición, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de creencias? Bueno, las supersticiones sí son costumbres que se van de generación en generación a algunas familias o culturas y es propio ya de cada persona. Por ejemplo, si sacamos algo positivo de las supersticiones es que te reduce la ansiedad y te da un tipo de fe sobre y un tipo de control sobre las cosas o situaciones. Y pienso que en parte está mal porque hace que te fíes y a veces algunos errores suceden muchas veces por fiarse y creer en supersticiones que no tienen un fundamento lógico. Balta Espinar cree que hay alguien desconocido en su entorno. Se trata de una presencia inquietante, sin identidad, extraña, amenazante, un intruso que genera paranoia, temores, sospechas y celos en Balta. Alterando el equilibrio de su integridad personal, Balta caerá en un abismo, asustado por el roce de una presencia en su espalda, y todo a causa de su paranoia. El mismo día nace su hijo, quien también muere pocas horas después. Curiosamente, tanto lectores críticos como aquellos menos expertos invariablemente construyen una simetría compensatoria al imaginar que el hijo recién nacido equilibra la desaparición del padre. La muerte del recién nacido implica que la cadena vital debe ser un proceso sin rupturas, sin alteraciones catastróficas. Este final es cruel, es trágico, posee además mayor densidad significativa.